Elías de Vida. Buenos días, amigos, otra vez con ustedes, con el mayor gusto, por supuesto, y con el afán de a ustedes darles a conocer los derechos y las obligaciones que como ciudadanos tenemos. El día de hoy trataremos de un tema respecto de algunas inquietudes, ¿sí? De la rescisión de la venta por lesión enorme. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la lesión enorme en la compra-venta? Hay dos, debemos ubicarnos en dos eventos. En primer lugar, se da la lesión enorme con respecto al vendedor, ¿sí? Cuando el vendedor sufre lesión enorme cuando recibe menos de la mitad del justo precio de lo que cuesta el bien, ¿sí? Y en cuanto al comprador, el comprador sufre esta lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra, ¿sí? Es menor a la mitad del precio que paga por ella. Es decir, en definitiva está pagando casi el doble de lo que en realidad cuesta. Y en el caso del vendedor recibe menos de la mitad del justo precio. En estos dos eventos se da la lesión enorme, y por supuesto que cualquiera de las dos partes puede entablar una demanda rescisoria, ¿sí? Es decir, que para dejar sin efecto este contrato que en principio afecta a cualquiera de ellos, ¿sí? Hay que tener en cuenta una situación, mis queridos amigos, que el justo precio, ¿sí? Este justo precio se da al momento de la compraventa, al momento del contrato. Porque hay una situación, miren ustedes, que hay personas que dicen, a ver, yo le vendí un terreno, compré un terreno, pero ahora que quiero hacer las escrituras, el ex dueño, el que me vendió, dice, no, ya no. ¿Por qué? Porque ahora mi terreno vale más. Pero no es que ahora el justo precio se determina el momento en el que se da este contrato. Y una vez demandada esta rescisión, este es, para que ustedes entiendan, dejar sin efecto el contrato de tal forma que las cosas vuelvan a su estado anterior, como que si no se hubieran dado, ¿sí? Hay una situación, miren ustedes, que el comprador, ¿qué es lo que puede hacer? El comprador lo que puede es consentir en la rescisión, decir, bueno, ya, se queda sin efecto y las cosas vuelven a su estado anterior, te devuelvo lo que me diste, o a su vez también lo que puede es completar el justo precio, ¿sí? Descontando, por supuesto, el 10%. Eso es lo que dice la ley. En cuanto al vendedor, el vendedor puede también consentir en este justo precio, ¿sí? Consentir en la rescisión, es decir, bueno, ya que se quede sin efecto, o a su vez restituir el exceso de lo que ha recibido. Es decir, si como el requisito, ¿cuál es el requisito? El requisito es que se haya vendido y se haya vendido a un precio inferior a la mitad, ¿sí? O a su vez el comprador haya pagado un precio más del doble del justo precio. Por supuesto, lo que pueden hacer es compensar en este caso, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta una situación, que no se deben intereses en este caso. ¿Desde cuándo? Solamente se pueden exigir intereses desde el momento en que se demanda esta acción rescisoria, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta que esta acción rescisión por lesión enorme no se puede entablar en cuanto a los bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Son los que pueden ser transportados, ¿sí? Y cabría sí en caso de bienes inmuebles, que es lo más común. Es lo más común cuando por alguna u otra omisión no realizan las escrituras definitivas. Entonces en ese evento es cuando nosotros vemos y dicen, no, yo ya no te vendo el terreno, porque el terreno vale más. Porque inclusive, miren ustedes, hay una situación que he escuchado, que han habido compras-ventas que se han dado hace más de 10 años, es decir, cuando todavía estábamos con la moneda del sucre, y ahora dicen, no, pero el justo precio se determina en esa época, en la época que se contrató, y hay que tener en cuenta otra situación. Tenemos una inquietud. Sí, desde Cotocollao, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escucho. Fuera tan amable, debo hacer una consultita. Por favor, estoy para servirle. Nosotros tenemos un terreno que heredamos de nuestro padre. ¿Ya? Pero todavía no se ha solucionado nada. Entonces deseo saber si lo primero que hay que hacer es la posesión efectiva, en dónde debo hacerlo y qué precio tiene. Ya, hay una situación.
para que usted debe hacer necesariamente la posesión efectiva. Porque con esta posesión efectiva lo que se les reconoce es el derecho y la calidad de herederos. Por supuesto, a nombre de todos los herederos. Esto se debe hacer ante una notaría y lo que deben hacer es simple y llanamente pagar los aranceles que por ley deben sufragar al notario, o a su vez echa la minuta, ¿sí? Con un abogado. El abogado sabrá cuánto les cobra por cuestión de honorarios. Eso ya queda a criterio de cada uno de los profesionales y por supuesto los aranceles notariales, esos son comunes casi en todas, con una que otra variación, pero casi mínima, ¿sí? Una pequeña extensión a esta inquietud, doctor, si es que se da la posesión efectiva solo con la mitad de los herederos o al menos con la falta de alguno, ¿hay cómo realizar la venta de este bien? Hay una situación, el problema es que hay que hacer las cosas claras, ¿sí? Porque miren ustedes, si es que en esta posesión efectiva se omite el ingresar a un heredero o un legitimario, en este caso hablemos de hijos, ¿sí? Por supuesto que este heredero que se lo deja por fuera inclusive podría iniciar acciones rescisorias para dejar sin efecto, sea la compraventa, sea... Bueno, entonces lo mejor es escoger y hacer una posesión efectiva, por supuesto clara, transparente, diáfana, es decir, en la que integren cada uno de los herederos, porque todos los herederos tienen igual derecho. En tratándose de sucesión intestada, es decir, cuando no existe testamento. Cuando hay testamento, entonces ahí las reglas pueden variar. ¿Por qué? Porque es el testador, la persona que deja su testamento, la que de acuerdo con la ley puede coger, y por eso es mejor hacer un testamento. ¿Cómo se divide esto? Habiendo legitimarios, el 50% de lo que corresponde a la persona que ha fallecido y que ha dejado el testamento puede coger y dejar eso para sus herederos, para que se dividan en partes equitativas, en partes iguales. La otra cuarta parte se llama cuarta de mejoras, que sirve para mejorar la situación de cada uno de ellos. Y la otra cuarta parte, que es la cuarta de libre disposición, que puede dejarle a cualquier otra persona, puede ser un amigo, puede ser a la amiga, al vecino, a la vecina, al cura, a quien deseen, ¿sí? O a su vez dejar toda la masa hereditaria a todos los legitimarios. Bien se puede hacer eso, ¿sí? Por eso siempre es mejor realizar un testamento y nos evitamos de estos problemas. Ahora habría que ver en el caso de nuestra amiga, de la inquietud que tiene. Dice que la herencia del terreno del padre, habría que ver si es que el padre es casado y ese terreno fue adquirido en matrimonio. Ustedes, los herederos, solamente son herederos del 50% que corresponde al padre dentro de las gananciales de la sociedad conyugal, porque el otro 50% corresponde a la madre vía gananciales dentro de la sociedad conyugal que ha formado con el difunto, ¿sí? Es decir, tendrían que hacer la posesión efectiva de todos los bienes. Respecto del tema de alimentos, una señora nos preguntaba y decía que el esposo de ella es un militar que gana por sobre los 1.100, es decir, estaría en el tercer nivel de ingresos en cuanto a la fijación de las pensiones de acuerdo a la tabla, ¿sí? En este caso, miren ustedes, ella dice que tiene 2 hijas. Una hija, por supuesto, cometió el error y se casó. Es decir, se casó y en el evento en que ella se casó ya no tiene derecho a la pensión alimenticia por concepto de la ley de la adolescencia, de la niñez y de la adolescencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren ustedes, ¿cómo debería ser? Debería ser así. Si este señor gana más de $1.200, más de 1.100, obviamente la tabla, no recuerdo muy bien el monto, pero por supuesto supera el 40% del ingreso que él tiene, es decir, estaríamos hablando aproximadamente de unos $400 a $500, ¿sí? De pensión alimenticia que recibía por las 2 menores. En este caso, como la pensión no puede ser, debe ser fijada y no puede ser menor a la establecida en la tabla, por supuesto que debería esta pensión recaer sobre la otra hija, ¿no? Es decir, no vamos aquí a hacer una operación matemática en el momento en que se dice, a ver, la pensión como era para 2 hijas, y vamos a poner un ejemplo, recibía $500, entonces en este caso por la otra va a quedar la pensión en 250. No es así. ¿Por qué? Porque esta pensión nunca puede ser inferior a la fijada en la tabla, es decir, en este caso debe darse una indexación automática. Es decir, una actualización, pero por supuesto, por el volumen de trabajo,
por la inmensa cantidad de solicitudes y de demandas de alimentos que tienen los juzgados de la niñez y de la adolescencia, porque en realidad por producto de la situación económica, esto es recurrente, estas demandas de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El juez a lo mejor no tiene el material ni la logística necesaria como para estar pendiente de todas estas vicisitudes. Entonces, necesariamente debe existir una petición de la parte interesada. ¿Para qué? Para que se dé una actualización, una indexación, una actualización de qué, de esta pensión que en todo caso queda con un hijo, y debería adecuarse esta pensión a la tabla, porque ninguna pensión puede ser inferior a la tabla, a esta tabla que nos da 3 niveles de pensiones. Continuamos con el tema del día de hoy, que es la rescisión de un contrato de compra-venta por lesión enorme. Por supuesto, ya hemos dicho que esto no ocurre y no corre para los bienes muebles, sino ni para los que se dan por venta forzosa, ¿sí? Es decir, por los que son embargados y después rematados. No se da en ese evento, solamente se da en el evento, ¿sí?, de compra-venta por bienes inmuebles. Elías de Vida.